incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Somos el templo cristiano de las Asambleas de Dios y estamos esta mañana adorando al Señor, y queremos invitarle que si usted logra entrar a esta página, que no se mueva, que Dios tiene una palabra para todos. Quiero agradecer, hermanos, infinitamente a todos aquellos que nos han apoyado. Hemos tenido un fin de semana bastante trabajado, ocupado, desde el día jueves, moviéndonos con un montón de cosas de un lado para otro, trabajando bajo el sol, atendiendo, y gloria a Dios porque se logró predicar la palabra del Señor. Me notificaba Evangelismo que mientras ministrábamos y predicábamos, luego gente que se dejó que oraran por ellos alrededor. Así de que la palabra del Señor no regresa vacía. El trabajo se ha hecho, lo demás lo hace el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y nos falta todavía, porque este domingo tenemos 3 servicios. Tenemos los 2 de la mañana y tenemos uno de mujeres más tarde. En ese de mujeres no venimos los hombres. No, el pastor no se salva, es por demás. Pero es una bendición poder darle este día al Señor. Quiero compartir con ustedes un tema, y es Moisés el mata gigantes. Alguien va a decir: pastor, se equivocó, el que mata gigantes es David. Pero muchas veces, hermano, no le hemos dado importancia a estos hombres de Dios que se enfrentaron a gigantes, y al ver las características de estos gigantes o de este tipo de desafíos, nos vamos a dar cuenta de algo especial, y que todos nosotros, hermanos, necesitamos tomar esta mañana lo que ellos hicieron para vencer estos gigantes. Todos en la vida nos enfrentamos a desafíos que parecen invencibles, que parecen imposibles hablando humanamente, pero ¿cuántos saben que el poder de Dios es mayor que todo gigante que se levante? Vamos a la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 3, versículo 1. Deuteronomio capítulo 3, versículo 1 al 2. Amén. Lo tenemos, hermano, ahí para que podamos leer esta mañana. Dice la palabra del Señor: cuando volvíamos, tomamos el camino de Basán. Entonces el rey Og, que gobernaba ese país, salió con su ejército para hacernos frente en Edrei. 2. Pero el Señor me dijo: no tengas miedo, porque voy a entregar en tus manos a Og con su ejército y su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Hasta el versículo 11 nos vamos, y dice: por cierto, las características. Por cierto, el rey de Og de Basán fue el último de los refaítas. Su cama era de hierro, medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. ¿Qué más dice? Y todavía estaba en Rabá de los amonitas. Señor, te pedimos esta mañana que nos hable de una manera grande y poderosa, que la iglesia pueda llevarse una palabra hoy en su vida, algo nuevo, pero más que algo nuevo, algo que puedan aplicarlo y vivirlo frente a los desafíos de la vida. Te pedimos hoy que pueda glorificarte. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Regáleme unos minutos de reverencia para predicarle la palabra, bueno, sobre todo a la palabra del Señor. Antes del encuentro que Moisés tiene
con Od, dice la escritura. Perdone si no lo pronuncio bien, porque en realidad no sé cómo se pronuncia entre la O y la G. Pero el rey Basán, dice la Biblia que este era el rey, de Basán. Y Basán era una tierra fructífera, era una tierra de ganado. Era una tierra que, de hecho, parte de el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, hubo una media tribu que se quedó en Basán, porque era del otro lado del Jordán y era una tierra muy bendecida. La Biblia dice que allí hubo una batalla, pero también la Biblia escribe que Sehón fue uno de los reyes que Moisés le pidió a este hombre que le permitiera entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida, porque tenían que pasar ahí. Y Moisés le sacó un trato y le dijo: si nos dejas pasar en paz, no nos vamos a levantar contra ti, no vamos a tocarte ganado, no vamos a tocarte personas, no vamos a tocarte absolutamente nada de tu tierra. Lo único que pedimos, le dijo Moisés a este rey llamado Sehón, antes del rey Og: quiero pasar por ese camino y no te voy a tocar. Pero la Biblia dice que tanto Sehón como Sihón se le levantaron a Moisés. Esta historia maravillosa aparece en Números capítulo 21, del 21 en adelante. Al contrario, dice la Biblia que este rey llamado Sehón y Sihón, que eran reyes amorreos, se levantaron, se unieron, hermano, y se fueron con toda su fuerza para pelear contra Moisés. Recuerde usted que Moisés venía con personas de Egipto, que la mayoría de ellos por años habían estado haciendo ladrillos, por años habían estado construyendo, por años habían estado dedicándose a la esclavitud. Pareciera que ellos no los usaban para la guerra, pero esto es lo asombroso de Dios, que a Moisés le dio muchas batallas, a pesar que su gente no era gente, hermano, diestra en la batalla. Pero el Señor le mostró a las naciones paganas que no es, hermano, quiénes somos, es quién está con nosotros. No importa si somos o no somos capaces. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, los israelitas se asustaron cuando oyeron la reputación de este rey llamado Og, hermano, y no era para menos. Al ver las características de él, en Número 21:34, Dios le dice: Moisés, no tengas miedo, porque en tu mano lo voy a entregar a él, a su pueblo y a su tierra. Dios alienta el corazón de Moisés y le dice: Moisés, tranquilo, que aunque es un gigante enorme, que aunque es diestro en la batalla, que aunque cree que las puede todas, yo te lo entrego en tus manos. Y Moisés, hermano, no duda en la palabra del Señor, porque Moisés le creía a Dios que no importa el tamaño del gigante, Dios es más poderoso que toda fuerza humana. Ahora bien, ¿quién era Og? La Biblia lo describe que era un hombre muy grande, a tal grado, hermano, que dice que su cama era de hierro y medía 9 codos de largo, 4 codos de ancho. Para que usted me entienda, la cama de este hombre medía un aproximado de 4 metros y un poquito más de largo y 2 metros de ancho. Por ahí en alguno de ustedes conocí una cama que es de 4x4 y es grande. Alguien tiene una cama de esas que son 2 unidas y un colchón enorme. Las más grandes que yo he visto son de 2x2, que son 4 prácticamente, ¿verdad? Pero la cama de este hombre no medía 2x2. Usted al buscar, hermano, los 9 codos le dan un aproximadamente de más de 4 metros.
le explicaba esto a Yared y se quedaba asombrado. Decía, mira, este era grande, era enorme. De acuerdo a las estadísticas o al estudio bíblico, es el gigante más grande que la Biblia menciona. Todos hemos hablado de Goliat, pero Goliat, la Biblia dice que solo medía 6 codos y un poquito más. 6 codos. Goliat medía menos que este hombre. Oh, hermano, y tener que enfrentarlo. Aparte de eso, su cama no era, no quiero hacer propaganda, no era Capri, no era Dufón, no era Regina, era de hierro, porque no lo aguantaba simple madera. La cama, dice la Biblia, era de hierro. Y un hombre con gente que venía de la esclavitud tenía que enfrentarlo. Aparte de eso, dice la Biblia que Og era de los refaítas. Este es un término, hermano, que habla de algo descriptivo acerca de él. Literalmente significan, los refaítas significan terribles, fuertes, altos, destructores. O sea que no era que algo decir, ay, solo era grande, hermano, y entre más grande más rápido cae. No, desde pequeño los adiestraban para que pelearan. Por eso era que los consideraban casi semidioses, porque los preparaban, hermano, su comida, los preparaban de una manera que fueran fuertes, eran diestros, eran temibles, terribles. Pero también la palabra Refaín, que se encuentra en los textos sagrados, dice que eran gigantes feroces y luchadores. La tierra prometida, de hecho, estaba muy rodeada de los hijos de Anac. Pero, escúcheme usted, en la Biblia no describe, solo dice que eran gigantes los hijos de Anac, pero muy pocas descripciones da de alguien tan enorme y tan feroz como Og. Y Moisés tenía que enfrentarlo. Encontré algo más poderoso, y es que Oh Rey también significa rey de los muertos. Muchos comentaristas bíblicos modernos dicen que el término Refaín se refiere, hermano, a espíritu de muertos o sombra de los que habitan en el inframundo, de acuerdo a lo que dice Isaías. Para que usted me entienda, este hombre no solamente era un gigante. Este hombre venía de una descendencia o tenía un trasfondo espiritual. Por eso es que Moisés, cuando el Señor le dice no lo temas, es porque es obvio, Moisés temía enfrentarlo, porque era un hombre que estaba cubierto por las ciencias ocultas del satanismo. Había algo espiritual detrás. Por eso es que los demás reyes no los describe tanto Números como Deuteronomio, pero a él le da un apartado especial. Y allá cuando se recuerda en Deuteronomio todo, tiene que nombrar a este rey, porque era el desafío más grande para Moisés. Era un gigante enorme, de más de 4 metros de altura. Imagínese usted, de más de 4 metros de altura. Aparte de eso, era terrible, era temible, era feroz, era hacedor. Y sobre todo, había un trasfondo espiritual. Y a eso es donde quiero detenerme esta mañana. La mayoría de los gigantes que se levantan en la vida del creyente son gigantes que tienen un trasfondo espiritual. Y me preocupa porque muchas personas, cristianos, miran, hermano, los problemas, miran las enfermedades, miran las situaciones como algo natural, cuando sabe que detrás de esto hay una sombra espiritual que está detrás de todo eso. Y la iglesia tiene que despertar, porque a veces cuando vemos que alguien está pasando por algo, lo normalizamos. Normalizamos las enfermedades. Normalizamos las situaciones de la vida. Me decía una persona que su familia estaba en el entorno de el ocultismo. Y me decía, ¿sabe, pastor, que
yo seguido vi personas que llegaban ahí a dejar ofrendas, buenas ofrendas, con tal de que le hicieran daño a alguien. Yo le explicaba daño de qué, porque yo se lo había oído de que le dan esto para que se enamoren. No, pastor, me decía, iban a ponerle cosas para que aquella persona, oiga esto, para que aquella persona de repente resultara con cáncer. Yo le dije, eso no puede ser. Comencé a explicarle, el cáncer viene por células. Y él, no, me dijo, eso es lo que dice la ciencia y eso es verdad. Pero también los que practican ponen enfermedades, me decía. Y hay personas, me dice, que van a orar por aquella persona que en un sentido que tiene un proceso. Y no es proceso, pastor. Hay gente detrás de esto, me dice, orando por usted y por todos, para que ustedes quiebren en la vida. Yo no había visto eso de esa manera. Tal vez alguno no lo crea, pero ahí queden ustedes. Lo que yo le estoy tratando de decir es que muchas de las cosas que enfrentamos, algunas sí son naturales, algunas son desórdenes nuestros, algunas son quizás hasta genéticas, pero la iglesia no tiene lucha contra carne ni sangre. Tiene lucha con huestes espirituales de maldad. Y esa no se vence de otra manera. Se vence lleno del Espíritu Santo de Dios. Se vence cuando usted toma la espada del Espíritu. Moisés, oiga esto, tenía que entrar a la tierra prometida, pero tenía que pasar por Basán. Es decir, antes de lo que Dios quería darle a Moisés, de hecho usted ya lo sabe, Moisés iba a quedar del otro lado, porque así fue, Dios lo estableció. Pero lo que quiero llegar es que Og estaba en la puerta de las bendiciones. Og estaba en la tierra fructífera. Y eso fue lo que Dios me habló. Y eso es lo que Dios me dijo que le dijera esta mañana. Que muchos, antes de poder ver la bendición, antes de ver el milagro, tienen que enfrentarse a Og. Porque es el que está en la puerta de las bendiciones. Pero yo vengo a decirle a usted esta mañana, nosotros no peleamos en nuestra fuerza. ¿Sabe qué dijo David? Yo no vengo a ti, filisteo, con arma ni con nada. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Ese es mi Dios. Se han metido con mi Dios, no con usted ni conmigo. Ahora, hay alguien que está en la puerta de las bendiciones. Jesús dijo así, que en todo lugar había un hombre fuerte. ¿Alguien ha leído los evangelios? Y ese se apodera, dice. Y la única manera de sacar a ese hombre fuerte, dijo Jesús, es que llegue uno más fuerte. Y la iglesia en los últimos años se ha debilitado y ha perdido fuerza. Lo dije en una ocasión y se lo repito por aquellos que no lo oyeron. Uno de nuestros líderes dijo que las iglesias habíamos crecido en número, pero no en calidad. Porque dijo que los primeros creyentes oraban más que nosotros, se consagraban más que nosotros y pagaban más el precio que nosotros. Y aunque nos duela, es la verdad. Crecimos en número, dijo, pero no en calidad de cristianos. No en calidad de oradores. No en calidad de personas que viven para Dios. Terrible lo que está pasando, ¿verdad? En el Medio Oriente. La gente, los misioneros, están perdiendo la vida. Crucificados los están haciendo y les disparan por detrás y sale todo lo de la cabeza por el frente con los disparos. Y aún así no renuncian, aún así permanecen fieles a Dios. Y nosotros bien tranquilos acá, y oraba esta mañana yo al Señor, le decía a Dios, gracias por el privilegio que tenemos de venir a orar a un lugar, hermano, tan libre, tan bonito, y aún así nos cuesta, y estando bajo amenaza, es ahí donde vamos a entender que hay todavía una conquista que la iglesia tiene que hacer. Ahora, a pesar del tamaño de este rey Og,
Dios le dio la victoria a Moisés y al pueblo y poseyeron la tierra de Basán. Porque usted debe de saber esta mañana que no hay nada demasiado grande que Dios no pueda hacer. Ahora la pregunta: ¿qué hizo el gran Moisés, el gran líder, para derrotar a este gigante temible, el rey de Og? ¿Qué hizo Moisés? Yo quiero enseñarle esto a través de la historia de Moisés. Número uno, Moisés se aseguró de caminar con la presencia de Dios. Quiero dejarle bien claro esta mañana: yo no vengo a motivarle, yo no vengo a llenarle sencillamente su emoción y su fe. De hecho, la hermana Mayra oraba aquí hace un momento y decía: nada funciona si no hay presencia de Dios. Moisés se aseguró, antes de poder enfrentar a Og, antes de llegar a la tierra prometida, Moisés habla con Dios en Éxodo y le dice, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia ante mis ojos. Y luego el versículo de 14 dice: y le dijo Moisés habló con Dios y le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques. Y Dios le dice en el versículo 14: Moisés, mi presencia irá contigo. ¿Sabe qué le está diciendo Moisés? Yo sé que hay gigantes, yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades. Lo único que te pido es que tu presencia me respalde. Orábamos aquel día en la campaña, ya está todo, ya está el sonido, ya está el programa, ya está todo, ya está barrido, ya están las sillas. Ahora es trabajo de Dios. Nosotros no podemos seguir adelante si no tenemos presencia de Dios en nuestras vidas. Pueden haber programas, pueden haber ministerios locales, pueden haber buenos sonidos, puede haber todo lo que usted quiera, pero sobre todo necesitamos presencia, necesitamos gloria, necesitamos respaldo divino. De nada sirve. Moisés le dijo: Señor, allá está Og esperándome en la mera entrada de la tierra prometida. Pero le dice: si tu presencia no va conmigo, no me saques. ¿Cuántos creyentes están caminando sin presencia de Dios? Estábamos en una reunión peleando por conceptos que a veces se dicen en las iglesias. Y yo solo le hice una pregunta a uno de ellos y le dije: ¿usted ya ha orado por endemoniados? No. Pues entonces no estoy hablando conceptos, porque es bien fácil orar por conceptos. De hecho, se pelea hoy en día si la sangre de Cristo tiene poder o no, si declarar, si atar, que eso no es de Dios, y se está peleando por un montón de conceptos. Pero yo le preguntaba: ¿alguna vez usted se ha enfrentado al mundo de las tinieblas? Si no se ha enfrentado, mejor no hable, porque la gente que enfrenta a los gigantes en la vida son gente que vive encargados de la presencia de Dios en su vida. Tienen el valor, tienen la garantía, tienen el respaldo de Dios. Vemos iglesias que estamos carentes de presencia. No se vaya a sentir mal, pero el hecho que usted cargue la Biblia más grande no significa que Dios va con usted. El hecho que usted, hermano, haga esto y todo lo demás no significa. Para eso tiene que buscarlo. Moisés pasó en el monte y le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Falto de presencia. Se lo compruebo. ¿Cuántos creyentes han pasado en oración esta semana? Levántenme la mano. Ay, Dios mío. ¿Cuántas personas tuvieron alguna visitación esta semana en la noche para poder estar en la presencia de Dios y poder orar? ¿Cuánta gente esta semana lloró leyendo la Biblia? Y no lo estoy queriendo avergonzar, ni quiero que me levante la mano para avergonzarlo. No trato de hacer eso. Le estoy tratando de explicar que hay gigantes enormes, que el templo cristiano, no sé cómo se llaman, y que el Señor me decía: esos gigantes solo se pueden derribar caminando con mi presencia.
¿Alguien se acuerda que Josué entendió tanto esto, que antes de pasar el Jordán, antes de pelear y caminar alrededor de las murallas de Jericó, les pregunto, ¿qué era lo primero que iba al frente? ¿Sabe qué es lo que cargaban? El arca del pacto. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe que Josué entendió y dijo: antes, no, yo no voy a pelear batallas? Dijo: antes cargo el arca del pacto, adelante. Dice que mandó a los sacerdotes: adelante, ustedes se van a mojar los pies en el Jordán, y cuando ustedes pongan el pie, oiga lo que dice, porque ellos cargaban el arca. Cuando ellos se mojaron, hermano, lo que era la planta de los pies, el Jordán se parte. Pero habían 4 cargando el arca, la presencia de Dios. ¿Qué estamos cargando nosotros, por el amor de Dios? Muchas de las cosas que estamos haciendo son carentes del respaldo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay un gigante que nos está desafiando. Moisés le dijo: mira, yo no me quiero meter contigo, hacete a un lado, pero si te pones enfrente me va a tocar quedarte, porque traigo el respaldo de Dios, le dice. Y es más, el Señor le dijo: Moisés, por grandote que lo veas, te lo entrego en tus manos. ¿Alguien se acuerda cuál era el arma de Moisés? Nunca he leído, y si usted lo ha leído, qué bien, pero yo no he leído que Moisés cargaba espada. Siempre que he leído dice que Moisés estaba con la vara en su mano. Y esa vara fue la que llevó allá al monte Sinaí, si no me equivoco. Cuando Dios le hizo el llamado, esa vara fue con la que él liberó al pueblo de Israel, porque esa vara era la autoridad frente al gran desafío, al gran imperio egipcio. Pero cada vez que Moisés peleaba, esa vara era el respaldo de Dios en su vida. Esa vara era una señal de que Moisés sabía que no caminaba solo. Usted se recuerda que cuando peleó contra Amalek, la Biblia dice que su vara estaba en alto, sus manos estaban en alto. Y dice que aunque le tuvieron las manos, alguien se acuerda de esto, pero la vara siempre permaneció en la mano de Moisés, porque él sabía lo que representaba para él. Hermanos, hay gigantes como el que le explicaba ahora, Dios mío, 9 codos, enorme, en una cama de hierro. Solo verlo creo que causaba pánico. Pero Moisés iba tranquilo porque sabía, estaba seguro que la presencia de Dios estaba con él. Debemos de asegurarnos que la presencia de Dios va con nosotros donde quiera que usted vaya. Asegúrese que Dios camina con usted. No camine solo. Me encanta esto. Quiero pasar al segundo punto, pero hay algo que late en mi corazón y me recuerdo del apóstol Pablo, cuando él dice: mira, Pablo, vas a ir a Jerusalén. Un profeta lo ata y lo amarra y le dice: mira, profeta Gabo, le dice, así te va a suceder en Jerusalén. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Ay, dice, si ustedes supieran, si el Espíritu Santo me dice a mí que me esperan cárceles, me esperan tribulaciones, me espera esto y lo otro. Y el Pablo comienza a decir todo un montón de cosas, pero luego Pablo dice: quiero que sepan algo, que yo voy ligado al Espíritu a Jerusalén. Lo que Pablo está diciendo es: miren, no importa lo que venga, ¿sabe qué? Si sé yo que el Espíritu Santo, si me meten a la cárcel, está conmigo. Si me azotan, está conmigo. Si me va mal, está conmigo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? No importa lo que venga, si el Espíritu Santo está conmigo, yo voy donde el Espíritu Santo dice que vaya. Estamos caminando muchas veces solos. Perdóneme si soy fuerte, pero yo siento que aquí hay creyentes que el puro templo anda, el puro edificio espiritualmente, pero por dentro están secos, están vacíos. ¿De dónde saca eso, pastor? A la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, pero también Jesús dijo allá en Mateo que algunos de repente como que vacían la casa.
Y qué terrible es vivir vidas sin fruto. Qué terrible es que nos tumben pequeñas cosas en la vida. Yo creo que a veces el diablo dice: ¿para qué le voy a mandar a un gigante a este si con este enano lo suficiente? Con este enano del sueño que le mande ya no va a orar. Paso a lo siguiente porque mejor siento que me estoy ungiendo. Moisés el mata gigantes. Nunca creo que había oído este tema porque siempre decimos David. Moisés el mata gigantes. Se asegura caminar con la presencia de Dios. 2. Moisés sabe que va a enfrentar gigantes. Y lo segundo que hace es rodearse de las personas correctas. Cada vez que Moisés peleaba una batalla, había alguien con él. Se lo explico quién era. Éxodo 24, 13 al 14 dice: y se levantó Moisés. ¿Con quién? Ahí está marcadito. ¿Con quién? Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperaos aquí hasta que volvamos. He aquí, están con nosotros. Le pregunto, ¿quiénes eran los que caminaban siempre con Moisés? Josué. ¿Quién más? Aarón y Hur. Cuando enfrentan la batalla en Amalek, ¿qué le dijo a Josué? Escoge hombres y sal a pelear. Tú tienes la misión, pero me voy a llevar a 2. Y ganan la batalla. Yo estoy seguro que cuando enfrentaron a Og, yo estoy seguro que Moisés estaba rodeado de las personas correctas. Muchos perdemos la batalla porque nos rodeamos de las personas equivocadas. Hay gente, hermano, que no le va a restar nada, mejor le va a quitar algo a su vida. Esa gente, mire, por favor, vaya despidiéndola ya de su vida. Hay gente que no debe estar al lado suyo. Es más, yo voy a ser más atrevido. Hay gente que se mete en problemas aún por la gente que tiene las redes sociales. Hermano, debería de ver qué gente le abona. Si hay gente que le pone tontería, le mata la fe, le mata la duda, bórrelo. A veces nos rodeamos de las personas equivocadas. Sabía que hay gigantes, Moisés lo sabía. Pero estaba rodeado de gente que compartía la visión. A veces estamos rodeados de las personas equivocadas. Me dice un anciano que todavía vive. Hermano Jorge me dijo una vez: acostúmbrese a caminar con los ancianos de la iglesia, me dijo. Y yo le dije: pero ¿y por qué, hermano, voy a caminar con los ancianos? Y él me dice: ¿qué aprende usted de los ancianos? ¿Qué aprende usted de la bichada que anda con usted? Nada, le dije, a relajar. Eso quiero llegar, me dijo. Me dijo: en la vejez, me dijo, está la sabiduría, me dijo. Si usted camina, y mire, hermano, y me gustó tanto que yo era un niño en el culto de los viejitos. Hermano, ¿sabe usted qué boquita, qué querés? Hermano, me llevaban por un lado. Conocí al abuelo de la esposa de Stanley, que por cierto, él fue el que se ganó a mi papá para Cristo. El finado Prudencio se ganó a mi papá para Cristo. Él fue el que le habló de Cristo. Él fue el que le dijo: mire, andar cargando esos volados, eso es maldición y es pecado. Y llegó de mi mamá: mire, no vaya a andar pidiendo más. Se enojó y le dijo a mi mamá: prefiero que deje de trabajar y no trabaje más en ese lugar, porque ese hombre le está lavando el cerebro. Porque hermano, el que estaba a cargo de un lugar llamado el Senta, hablaba de Cristo a los trabajadores. ¿Y qué le quiero decir con esto? De que a un hermano, como pequeño, aprendí a rodearme de gente que tenía más de Dios. No se rodee con aquel que no tiene más de Dios. Qué calladitos están. Hay gente que no debe de entrar ni compartir lo suyo. Hay gente que no tiene nada de Dios, hermano. Hay gente, perdóneme, pero aquella gente que habla en mal del hermano en la fe, que habla en mal del evangelio, que habla en mal de la iglesia, no hable con ellos, no le dé café, por favor, no le dé pupusas. Yo me reúno con gente que hablen bien, siempre andan: vamos a echar un café, va a dormir, hay que ver este proyecto de la obra del Señor. Con esa gente hay que estar, hermano. Con esa gente voy a desayunar ya mañana si usted me invita, pero con esa gente que no tiene nada de Dios.
Vamos a ganar, vamos a ganar esta batalla. No, pastor, está difícil. De eso se murió la abuela de aquel. Hermano, con esta gente no hay que hablar. Mire, pastor, tenemos un montón de gente. Mire, tenemos tantos enfermos. Sí, pastor, preparémonos ya. Viene un montón de velas. En vez de hablar, Señor, vamos a orar hasta que este gigante de enfermedad se vaya. Y vamos a orar. Cuente conmigo, pastor. Yo me pongo ahí y usted se pone ahí. Esa gente necesitamos. De esa gente que le levanta las manos a usted cuando usted está pasando malos momentos. De esa gente cuando usted le pide una palabra de consejería, siempre lo motiva a seguir adelante. Siempre está ahí. Hay un od esperándonos en la puerta de la bendición. Hay un od que no quiere que entremos a la tierra de Canaán. Hay un od que no quiere que seamos una iglesia fructífera. Pero asegurémonos de caminar con la presencia de Dios. Y asegurémonos de estar con la gente correcta. Mire al que está a la par a ver si le abona algo, hermano del Señor. Si no, dígale, pasate para la otra fila. Un día de estos, casualmente, nos encontramos con otro ministro. Estábamos ahí con la hermana Mayra dando unas vueltas. Y él dice, mire, pastor, nos decía a Mayra y a mí, hablamos de unas situaciones que se están dando muy feas en las jerarquías altas. Pero él decía, pastor, ¿sabe qué? Nosotros trabajemos para el reino de Dios, mantengamos una buena actitud espiritual, no miremos para quién trabaja, miremos para allá arriba, miremos al Señor, miremos nosotros, no nos desenfoquemos, pastor, porque al final nosotros no servimos a los hombres, servimos a Dios. Y cuando uno oye a esa gente, es tan bonito oír de esa gente, hermano. Al contrario, viera qué feo hablar con otro ministro. Mire, esa Asamblea de Dios no sirve, mire lo que están haciendo los líderes. Con esa gente no se puede hablar, pero con aquella gente que siempre mira el blanco, el perfecto, a Cristo, vale la pena seguir con ellos. Por eso hay que caminar con Josué, hay que caminar con Ur, hay que caminar con Aarón, que comparten la visión en la batalla, que saben, hermano, que hay un od, pero saben que hay un Dios poderoso que pelea a favor de ellos. Alguien alaba al Señor. Ya debería de haber terminado, por el amor de Dios. 3. ¿Qué hacer para enfrentar a Og? ¿Sabe qué hizo Moisés? Se mantuvo creyendo. La tercera parte es que se mantuvo creyendo. Me voy a ir a Hebreos. ¿Sabe qué dice? Por la fe Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey. Esto me encanta, porque se sostuvo como viendo, y celebró la Pascua en honor al sacrificio de Cristo. Esparció sangre, dando a entender, lo hizo por la fe, porque miraba al futuro, miraba al Redentor. Pero quiero agarrar la palabra, se mantuvo como viendo al invisible. ¿Sabe qué? Cuando Moisés mira a Og, ¿sabe a quién vio detrás de él? Vio a Dios. ¿Sabe qué no nos dejan ver las bendiciones? Los od que están al frente, los problemas que están al frente. Moisés no vio a Og. Moisés miraba más allá. O sea que Moisés no miraba lo que sus ojos. Cuidado con lo que sus ojos están viendo. Yo tengo años de no ver noticias, porque me recuerdo que el año de la pandemia, ¿cuántos se acuerdan, hermano? Ya hay uno contagiado y entró por tal lado, y Pedro contagia a Andrés, y Andrés, y empezaba, hermano, y uno con el corazón, los niños todos pendientes. Mire, un momento que dejamos de ver esa tontería, hermano. Y de repente ese Andrés puede estar a la par. Dios mío, te darás contagiado. Mire, ¿cómo son las noticias? Y hoy que vivimos en el país de las maravillas, el que tiene oídos para oír, que entienda. Debe de saber calificar lo que escucha. Por eso, hermano, ¿qué hizo este hombre? Se mantuvo creyendo.
se mantuvo creyendo. A nosotros nos llegó una circular el año pasado a los pastores desde allá arriba, que era para que nos temblaran los pies. Pero ¿sabe qué hemos hecho? Manteniéndonos creyendo. Hay gigantes, sí los hay, pero usted se mantiene creyendo. ¿A quién? Al Dios que todo lo puede. Termino esta mañana. Número 4. ¿Qué hizo Moisés para enfrentar a Og, el rey temible? Se mantuvo valiente, no se dejó amedrentar. ¿Sabe qué le dijo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Dios a Moisés antes de enfrentar a Og? Esto fue: entonces, dice la Biblia, Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No le tengas. Eso indica que cuando a usted le dicen no dudes, tenga fe, es porque está luchando con algo. Pero Dios le dice, no le tengas miedo. Cuando le dice eso a Moisés, eso es como, me dice, yo no me voy a amedrentar de este grandulón que tiene una cama de hierro, que tiene 4 metros de largo, 2 de ancho. 4 metros. No era de madera, no la quebraba. Era enorme. Y sobre todo estaba en la entrada de la tierra de las bendiciones. Moisés, en términos humanos, le dice: miren, si ustedes se apartan, nosotros caminamos. Pero ellos se le levantan. Y gloria a Dios porque se le levantaron. Porque ahí pudieron entender que el Dios que estaba con ellos no estaba bromeando. Ese Dios les dijo: yo les voy a dar la tierra prometida. Y les dijo: la tierra prometida está ocupada, pero ustedes los van a desalojar. Ustedes van a entender que es la tierra que yo les doy en sus manos. Y Moisés dice: claro, Señor, yo la creo, porque si tú la entregas en mi mano, y el pueblo y la tierra, le dice, así como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, en Hesbón, así voy a hacer contigo. Hermanos, no nos dejemos amedrentar. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. De usted depende si vive todo apachurrado, como dijo la abuelita, o vive con una fe inquebrantable, o vive creyéndole a Dios, vive tomado de la palabra, vive diciendo: Señor, yo sé que va a salir adelante, va a salir adelante mi familia, la iglesia, va a salir adelante esta nación, va a tomarse de la mano de Dios. No se deje amedrentar por los problemas, hermano. No se deje amedrentar por la deuda. No se deje amedrentar por la situación económica. Créale a Dios. Esta mañana salga diciendo: va a caer en el nombre del Señor. No porque yo lo diga, sino porque el Dios de Israel promete entregar en nuestra mano todo lo que se levante. Se puede poner de pie esta mañana. Quiero dejarle 2 reflexiones finales. Una de ellas, Isaac Newton dijo: si logro ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Un hombre que no conocía el término de la fe, pero sabía los desafíos de la vida, dijo: si logro ver más lejos, es porque he subido. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no puede ver más allá de aquello que usted no ha derrotado. Si usted se acostumbra a las cosas pequeñas, así será su fe, así será su visión. Pero cuando usted mira sobre los hombros, dijo, es porque me ha tocado duro en la vida. Yo sé que aquí hay gente que le ha tocado duro en la vida, pero usted no se ha dado cuenta que eso lo ha hecho más fuerte. Me recuerdo la historia de aquel hombre que el Señor le dijo que moviera una roca enorme, que empujara una roca enorme, y aquel hombre pasó años empujándola porque Dios le había dicho. Con los años le dijo: Señor, perdí mi tiempo. Pasé tantos años empujando esta roca y no se movió. Y el Señor le dijo: es que yo te dije que la empujara, no que la movieras. La roca no se ha movido, pero quiero que te mires tú. Y aquel hombre se vio y se dio cuenta que la roca no se había movido, pero él se había vuelto más fuerte. Las batallas del pasado son las fuerzas del presente.
Dice, me desgasté, pastor. No, Dios lo hizo más fuerte. ¿Qué sucede si Lot no estaba en la tierra, en la entrada de la tierra prometida? No se hablara de esta tierra fructífera, donde se quedó aquella media tribu. Bueno, quedaron 2 tribus y media del otro lado del Jordán. ¿Se acuerda? Porque era tierra de, dice que le dijeron a Moisés, déjanos, porque esta tierra es buena para el ganado. Déjanos acá. Por eso Dios le dijo, tienes que conquistarla. Hermanos, quizás hayan batallas que usted siente que las ha perdido, pero no. Lo que ha hecho es preparar el terreno de victoria para las nuevas generaciones. El día de ayer se quebrantaba mi corazón al tener un servicio tan maravilloso. Ahí detrás del teclado le decía al Señor, ¿será que vale la pena invertir o valió la pena tanto año de esfuerzo al ver a una juventud de rodillas entregada, llorando y quebrantada, hasta niños quebrantados? Y el Señor me traía a memoria esta predicación que estaba preparando para traerla. Y Él me decía, toda batalla del pasado son las fuerzas que le voy a dar en el presente. Así de que usted me dice, pastor, me ha ido mal en la vida. No, lo que Dios permitió es prepararlo para lo grande que Él va a hacer. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra.